Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en nuestra primera sala de estudio del año 2022. Han sido un éxito las salas de estudio anteriores. Para el día de hoy tenemos un invitado especial que su nombre es Alex Muñoz. Es un perfusionista perteneciente a la Junta Latinoamericana de Perfusión, a la Junta Directiva. Alex siempre está presente en las salas de estudio y el día de hoy nos trae un tema súper interesante en relación a perfusión de arco aórtico. Son un set de conferencias que vamos a estar impartiendo en este espacio de sala de estudio, preparándonos para el Board Latinoamericano, empezando con él, y luego en la próxima va a ser otra ya un poco más específica dedicada a trompa de elefante. Hablaremos más en detalle. Primero quería presentarles esta lámina hablando acerca de cómo vamos en el Board Latinoamericano. Ya tenemos 210 personas certificadas. Seguimos en el periodo de inclusión. Este es el último año. Por favor, aprovechen los que no lo han hecho. Tenemos dos exámenes. El primero es en mayo 7 y el próximo y último del periodo de inclusión es en septiembre. Es nuestra última oportunidad para los perfusionistas en ejercicio para todas las bondades que ofrece este periodo que ya ustedes conocen y pueden encontrar en la página web. Bueno, las reglas de los webinars ustedes lo conocen, pero específicamente el día de hoy tenemos muchos colegas de Brasil, por lo cual me place presentarles a nuestra intérprete, Alejandra Saavedra, que siempre nos acompaña traduciendo del español al portugués, que lo hace muy bien. El día de hoy pueden encontrar los que necesitan traducción al portugués, presionen el icono donde dice interpretación y ahí podrán escuchar la traducción simultánea. Este webinar va a ser grabado y va a ser colocado en la plataforma ALAP. También se puede utilizar por vía celular. El día de hoy, pues, vuelvo y repito, tenemos a nuestro compañero perfusionista clínico certificado, Alex Muñoz. Él es colombiano y nos va a hablar acerca de técnicas de perfusión en cirugía de arco aórtico. El primer webinar del año de ALAP, específicamente en el espacio dedicado para las salas de estudio. Nos acompañan en el panel el día de hoy nuestra estimada perfusionista Rosana Yametis. Rosana Yametis, ¿estás por ahí, Rosana, verdad? Rosana es de la sección de calidad de ALAP y pertenece también a la Junta Directiva del Board Latinoamericano de Perfusión. Ella nos estará ayudando con la sección de preguntas y respuestas. Hola a todos, panel, buenas noches. Hola, Rox. Buenas noches. Tenemos en el panel a Lileni Pérez. Se encuentra presente también y estará acompañándonos durante la noche de hoy. Hola, Lileni, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos. Gracias. Y tenemos a Karen Pertús también en el panel, como siempre, acompañándonos en las salas de estudio para cualquier pregunta que surja a lo largo de este tiempo que vamos a estar conectados. Agradecemos. Gracias. Hola, Karen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecemos a Medtronic por su permanente apoyo en la educación continua en Latinoamérica. Estos webinars que van a suceder a continuación son gracias al apoyo que hemos recibido por parte de Medtronic, como otras empresas que siempre creen en la educación continua y que están apoyando a LAB y a que todos los perfusionistas logremos estar certificados a través del Board Latinoamericano de Perfusión. Para todos aquellos PCC que se mantengan conectados durante el 100% del encuentro de hoy, esta actividad se le otorgará una unidad de crédito educativo para el proceso de recertificación. La manera de obtenerlo es automáticamente la plataforma se lo va a asignar a su perfil. No se otorgarán certificados por este webinar, sino la plataforma va a ubicar quiénes son los PCC y se lo adjudica a su perfil. El próximo webinar que vamos a tener, que también es dedicado a las salas de estudios, pero más que todo no va a ser en un día lunes, sino va a ser el sábado 26, y son las lecciones aprendidas en el uso adecuado del Cytosol. ¿Cuáles pacientes son los indicados para utilizar Cytosol? Vamos a tener un panel excelente con la doctora María Taborda y la perfusionista María Verónica Contreras, y estará moderando Alexei Suárez. Tienen abajo el panel de
de Q&A, que es para hacer preguntas, y el chat lo pueden utilizar para cualquier tipo de conversación, pero las preguntas como tal, sí les pedimos por favor, para trabajar de manera más ordenada, que las coloquen en Q&A. Y al final estaremos respondiéndolas. Bueno, Alex estará respondiéndolas. Vamos a trabajar de la siguiente manera hoy. Vamos a hacer unas acostumbradas preguntas que siempre hacemos al final de las salas de estudio, pero hemos incorporado para estas nuevas salas de estudio que las vamos a hacer al principio y al final. Al principio es de manera individual, cada quien las va contestando. Por favor, adelante, contéstelas, y al final de este webinar, Alex estará nuevamente proyectando estas preguntas y discutiendo con ustedes las respuestas. Entonces, esperamos 1 minuto o 2 mientras contestan estas 5 preguntas para iniciar el webinar del día de hoy. Luego vemos después de lo aprendido si cambian las respuestas. Esta herramienta yo pienso que va a ser muy interesante en las salas de estudio, se va a aprovechar bastante. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Alejandra, ¿estás todo ok con la traducción? Listo, Alex, puedes proceder a tus láminas. Y ahí está la interpretación andando. Bueno, los dejo con Alex Muñoz. Espero que tengan un excelente webinar y sala de estudio. Sé que lo van a aprovechar mucho porque ya vi las láminas de Alex y se ven muy bien, así que aprovechen. Un gran abrazo. Los dejo con Alex Muñoz. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a los colegas de la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Gracias a los participantes. Hay muchísimos colegas de Brasil. Les mando un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Este tema es un tema de revisión respecto a las técnicas de perfusión en cirugía de aorta, don arco aórtico. Vale la pena recalcar que son temas donde probablemente puedan servir para el examen del board latinoamericano. Por supuesto, hay temas que se derivan de esta presentación, del cual podríamos hablar muchísimo más, pero vamos a tratar de ser lo más resumido posible para que se puedan tomar los datos, pues lo más relevante. Recibimos todos los comentarios y si tienen experiencia respecto a alguna de las técnicas de las cuales vamos a hablar, al final sería interesante también recibirlas. Voy a suspender el video por el asunto de mejor calidad en la presentación. Ok, como les había mencionado, esta presentación está básicamente enfocada a lo que es el Board Latinoamericano de Perfusión. Ya hemos hecho este ejercicio hace un par de semanas, al cual hubo mucha asistencia. Veo que hay muchos colegas que están repitiendo la presentación, cosa que me alegra mucho. Para empezar a hablar de ese tipo de procedimientos, es importante volvernos un poco a la anatomía de la aorta, que básicamente es el tema que nos atañe en este momento. Y sabemos pues que es el vaso arterial más importante que tenemos, que sale obviamente de nuestro corazón, y que yo entiendo que muchísimas de las personas que hacen cirugía cardíaca, a pesar de que tengan muchísima experiencia, muchos años de experiencia, probablemente esta es una de las situaciones en cirugía cardíaca que más le genera a uno ansiedad a veces por las técnicas que hay que utilizar, y sobre todo porque hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, y por supuesto tenemos que estar ahí presentes para ver cuáles son las opciones que tenemos y desempeñarnos de la mejor manera. Aquí tenemos la anatomía de la aorta, y quería básicamente mostrarles estas secciones, estos segmentos de la arteria de este vaso tan importante, porque de aquí parten muchísimas de las estrategias que nosotros vamos a utilizar en cirugía cardíaca, partiendo obviamente de lo que es los senos de Valsalva, el sino tubular y la válvula del anillo aórtico. Ahorita que vamos a ver las clasificaciones, podemos de aquí de una vez inferir muchas de las manifestaciones de la clínica de los pacientes, y por supuesto también cómo va a ser el abordaje quirúrgico y probablemente el desenlace también. Tenemos por supuesto la raíz aórtica, tenemos la aorta ascendente, tenemos aquí el tronco el tronco brachiocefálico, y aquí vamos a diferenciar lo que es básicamente el arco proximal y el arco distal, que también, dependiendo, como les digo, la técnica que utilicen, el compromiso o no de este segmento del vaso, asimismo se van a hacer algunas reparaciones y algunas técnicas que va a utilizar, por supuesto, cirugía y perfusión.
Aquí encontramos el istmo aórtico. Es muy importante esta anatomía que estoy aquí resaltando porque pues también la clasificación tanto de Stanford como para DeBakey va a ser importante este punto. Por supuesto, al final tenemos lo que es la aorta descendente. Existen, obviamente, ahora una revisión de literatura también más adelante, según sus recomendaciones, para hacer todo esto que también podemos hacer en cirugía cardíaca con el bypass izquierdo, pero tenemos compromiso de la aorta descendente y compromiso pues más allá del diafragma, etcétera. Entonces, no siendo más, después de hablar de la anatomía, quería contarles un poquito de la etiología de la disección aórtica. Aproximadamente el 70-80% de los casos en que ocurre esta patología, la hipertensión arterial es una comorbilidad que está presente en asociación con algunos trastornos del tejido conectivo. Menos del 10% de este número de pacientes debe su causa, digamos, a un traumatismo torácico. Generalmente ocurre como una secuela tardía cuando un paciente ha tenido una cirugía cardíaca previa. Por ejemplo, hay un porcentaje importante, casi el 20% en aquellos pacientes que han tenido cambio valvular aórtico previo. La mayor incidencia está entre los 50 a 70 años, salvo algunas situaciones específicas. Y en nosotros los hombres sufrimos 2 veces más, digamos, tenemos más, la incidencia es mayor, es el doble que las mujeres. Entonces también aquí vamos ajustando un valor poblacional. Menos del 5% de los casos de disección aórtica están asociados al síndrome de Marfan y población juvenil sobre todo. Y por supuesto, aunque a nadie le gusta hablar de esto, hay un porcentaje muy pequeño, pero que siempre está ahí, y es pues, ese tipo de disecciones asociadas a la iatrogenia, generalmente en cateterismo cardíaco, cuando se está poniendo un balón de contrapulsación intraaórtico, por ejemplo, pero lo más común es en el momento de la canulación de la raíz aórtica. Obviamente eso es un evento que nadie espera y que por supuesto existen algunas acciones de parte de cirugía, de parte de perfusión, de anestesia, para tratar de minimizar lo que más se pueda esta causa. Aquí tenemos la anatomía en una arteria, ¿cierto? Tenemos tres componentes, la túnica, la membrana basal, la túnica íntima, tenemos la media y la adventicia. Y como les mencioné ahorita, hablando acerca de la causalidad, hablando de enfermedad del tejido conectivo, tenemos aneurismas o que se pueden desarrollar en la raíz aórtica, como lo ven en esta imagen, en la aorta ascendente, en la aorta torácica ascendente, en el arco aórtico y por supuesto en la aorta descendente también. Existen algunas presentaciones de los aneurismas que pueden comprometer tanto la región torácica como abdominal y por supuesto dependiendo de esta localización asimismo pueden ocurrir pues eventos para que presenten, que puedan manejar quirúrgicamente. Desde el punto de vista de la clasificación de la disección aórtica, tenemos 2 tipos de clasificación. Uno, de acuerdo al tiempo de evolución, y tenemos en cuenta aquí que si un paciente tiene una disección aórtica que lleva más de 2 semanas, hablamos de un periodo de más de 2 semanas, es una disección aórtica crónica, versus aquel paciente que tiene una presentación de síntomas y consulta de urgencias con sintomatología menor a 2 semanas, y en este caso estaríamos hablando de una disección aguda. La localización es digamos, la que más se maneja en cirugía. Y aquí está la clasificación de DeBakey, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya les voy a mencionar con más detalle. Y la otra es la clasificación de Stanford, que es Stanford A o Stanford B. Aquí tenemos la otra imagen mostrando básicamente esto. Ya le he mencionado la clasificación de DeBakey tipo 1, que ustedes ven aquí. Se origina en la aorta ascendente y en este caso toda la disección se puede extender hacia la aorta descendente, más allá incluso de los troncos subaórticos y en algunos casos más allá del diafragma. La tipo 2 es aquella que se origina en la aorta ascendente y se limita a este sitio, DeBakey tipo 2, y la DeBakey tipo 3 es aquella que se origina en la aorta descendente, ¿sí? Y rara vez se extiende, pero ocurre que se puede clasificar también o se puede subdividir en 3A cuando la disección no progresa más allá del diafragma o 3B cuando sobrepasa el diafragma y puede llegar a extenderse hasta las arterias ilíacas. Esa es la clasificación de DeBakey, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y seguimos con la clasificación de Stanford, que es esta, la tipo A, que corresponde exactamente a la clasificación tipo 1 y 2 de DeBakey, ¿sí? Existe compromiso en la aorta ascendente,
Y la tipo B de Stanford es la misma clasificación de tipo 3 de DeBakey. El compromiso aórtico es distal a la arteria subclavia izquierda y no involucra la aorta ascendente. De eso también va a depender, como les digo, los abordajes terapéuticos quirúrgicos. Aquí tenemos la ruptura, pues, como les digo, el compromiso de la íntima, ¿cierto? Y así es como se puede, pues, manifestar básicamente esto. Hay otras clasificaciones. Esta clasificación TEM está asociada, es una clasificación práctica que utiliza el modelo de Stanford como base, pero también hay el compromiso del punto de entrada y de los vasos sanguíneos y de qué tan comprometido está o no la perfusión. Digamos, la mala perfusión, que es lo que le agrega a la clasificación. Aparte de esto, es importante mencionar que existen algunos síndromes aórticos u otros síntomas aórticos. Aquí tenemos lo que es un paso arterial normal con la adventicia, la media y la íntima. Y existen otros componentes. Dentro de los síndromes aórticos, pues está la disección, que ya la vimos ahorita, la describimos. Está el hematoma intramural y está la úlcera aterosclerótica penetrante, que son dos eventos diferentes a la disección aórtica, pero digamos que podrían debutar con la misma sintomatología. Existen algunas estrategias de perfusión. Bueno, yo quiero hablar aquí, hacer una pausa para comentarles que muchas de las imágenes y videos que están aquí fueron, pues me las facilitaron unos colegas, también unos perfusionistas y por supuesto algunos cirujanos con los que he trabajado. Esta es una imagen, por ejemplo, del lado izquierdo. Es una resonancia magnética en contraste 4D, donde muestra este flujo helicoidal dentro de lo que es la falsa luz de la aorta, ¿cierto? Y el flujo de alta velocidad que ustedes alcanzan a observar en esta parte donde tenemos la verdadera luz. Esta es una de las herramientas diagnósticas que pueden tener, obviamente, en centros altamente especializados. Y acá es queremos mostrarles este video cortico, que dentro de las estrategias, al final, dentro de las recomendaciones que hacemos, dependiendo de cómo se presente un paciente, digamos, en la urgencia, porque generalmente estos son casos de urgencia casi siempre, hay opciones de canulación vía femoral, porque muchos de los pacientes llegan con, o sea, apenas abren esternón, empiezan a sangrar, por supuesto, porque esta es una disección que está ahí contenida. Y una de las herramientas y estrategias que nosotros tenemos en ese tipo de cirugías, esta cánula que ustedes ven aquí, que soy seguro están muy relacionadas con ella, es un Cell-Cyber. Entonces, hay muchas cosas que hay que planificar en el momento de entrar a la cirugía en ese tipo de patologías. Dentro de las estrategias de perfusión, ahí existen, dependiendo de cómo se presente, ¿cierto? Como les mencionaba, el tipo y obviamente el entrenamiento también del perfusionista, del anestesiólogo y de cirugía. Existen 4 estrategias. La primera es el arresto circulatorio hipotérmico, perdón. La segunda, la perfusión cerebral retrógrada, la perfusión cerebral anterógrada selectiva y el arresto circulatorio hipotérmico moderado. Y aquí no me cabía más las letras, pero que básicamente es para una perfusión regional que nosotros podemos hacer y la cual voy a describir al final de la presentación. Como les mencionaba, dependiendo cómo se presente la patología del paciente a sala de cirugía, de esa misma manera nosotros debemos planificar de la manera más apropiada de cómo va a ser el abordaje quirúrgico, desde la canulación, por supuesto, hasta las diferentes estrategias de perfusión que podemos tener. Este es un ejemplo de lo que hacía yo en los casos de cirugía cardíaca cuando con mi cirujano cardiovascular planeábamos la estrategia de perfusión. En este caso, una estrategia de perfusión regional, donde manejábamos tiempos de bomba mucho menos, no tan prolongados, mejor dicho, más cortos, básicamente asociado a no bajar o no hacer un arresto circulatorio hipotérmico. Por supuesto, entre las estrategias que tenemos, los que podemos hacer, los manejos y los abordajes quirúrgicos se pueden, o sea, cuando tenemos enfermedad de la aorta podemos tener 3 tipos de abordajes, uno quirúrgico, uno híbrido y uno endovascular. Nosotros tenemos como cabida en estos 2 primeros escenarios. Y dentro de las estrategias de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? Tenemos que cuando tenemos compromiso de la raíz aórtica, hay dos opciones. Uno, cuando tenemos o queremos hacer conservación valvular, ¿cierto? El cirujano realiza la cirugía de David, por ejemplo, la cirugía de Yakub, y en caso de que pues el paciente requiera un reemplazo valvular, ya sea porque la válvula está pues dañada precisamente por la misma patología, en este caso un Vental. En estos 2 casos siempre hay que hacer un reimplante coronario, o sea, hay que hacerlo sí o sí. Aquí tenemos las imágenes de lo que les menciono.
Cuando hay compromiso de la aorta ascendente, si hay compromiso de la raíz aórtica, es igual que la raíz aórtica aislada, ¿cierto? Y si no hay compromiso de la raíz aórtica, simplemente se hace un reemplazo supracoronario de la aorta ascendente sin tocar pues, los vasos como lo vemos aquí básicamente. Cuando hay compromiso de la raíz aórtica y aorta ascendente, generalmente lo que se hace es una canulación alta de la aorta ascendente o el segmento proximal, muy proximal al arco aórtico, como lo vemos acá. Si hay compromiso del arco aórtico, hay dos opciones. Un reemplazo de mi arco, que también requiere un clamp aórtico alto, ¿cierto? Una canulación del tronco raquicefálico, pero no necesariamente una perfusión cerebral selectiva. Existe reemplazo del arco aórtico completo, que va a requerir ya sea reimplantación de vasos supraaórticos y se pueden hacer de una manera individual, como muchos de los colegas suben en sus estados de cirugía, o en isla, como lo mencionamos acá, o en península. ¿Sí? Son técnicas diferentes y en estos casos, por supuesto, necesitamos suspender el flujo nativo completamente para que pues, el campo quirúrgico sea mucho más asequible para el cirujano. Como sabemos, la cirugía cardíaca general pues tiene problemas, pero más cuando hacemos cirugías con ese tipo de técnica. Entonces, la circulación extracorpórea no es una, o sea, afortunadamente existe, pero pues obviamente tiene sus problemas, sus bemoles, arrancando básicamente con la inflamación y todo lo que desencadena. Y si a eso asociamos técnicas de perfusión como el arresto circulatorio hipotérmico, pues se suman más factores que son un poco complejos de controlar. Estas son imágenes de lo que ocurre en una cirugía de arco aórtico. Esto es una cortesía de un colega español, donde básicamente nos mostraba un caso que hizo un par de semanas también, precisamente el día anterior a hacer esta presentación, me lo compartió y decidí subirles acá. Aquí tenemos una técnica que se utilizó pues, en esta cirugía, incluso con una endoprótesis, una prótesis, perdón, Evita, creo que está, si no estoy mal. Y miren todo lo que tenemos nosotros en cirugía cardíaca. Realmente es un escenario que requiere que tengamos obviamente todos los sentidos muy bien enfocados, muy concentrados en lo que estamos haciendo y para eso obviamente la comunicación dentro del grupo quirúrgico del Heart Team, como se llama, o la Aorta Team, debe ser muy importante. Tenemos lo cruento que puede llegar a ser el uso de tejidos adicionales, etcétera, y en este caso, pues hipotermia que también estaban utilizando. Al final de la cirugía, lo que más se altera, digamos, o lo que más le tememos a nosotros los profesionistas en cirugía es esto, es el deterioro cognitivo posoperatorio. Existen muchos estudios de hace mucho rato donde hablan de qué porcentaje de los pacientes se pueden afectar cuando se enfrentan a la cirugía cardíaca, sin hablar pues de hipotermia ni nada de estas cosas. Por supuesto, existen algunas descripciones de las comorbilidades que pueden llevar a que el desenlace no sea el mejor, a pesar de que hagamos las cosas pues muy bien. Aquí tenemos entre ello que los pacientes con morbilidades asociadas pueden tener hasta un 25% más de complicaciones y aquellos pacientes con edad avanzada, y cuando digo edad avanzada, en aquellos mayores de 60 años podría duplicarse este porcentaje y en los mayores de 70 años hasta 7 veces. Pacientes hipertensos, diabéticos con cirugía cardíaca previa, con historial de eventos neurológicos previo, aterosclerosis aórtica, estados de bajo gasto cardíaco y la arritmia auricular son otras de las comorbilidades que pueden incrementar esto. Entonces, a pesar de que hagamos las cosas bien, a pesar de que la técnica quirúrgica sea impecable y a pesar de que nosotros hagamos todo lo que sabemos hacer y hacerlo bien, muchos de los pacientes pueden tener desenlaces no deseados. En una clínica donde trabajé tuvimos 3 o 4 casos seguidos. Por supuesto, lo que siempre preguntaban era qué ha pasado con perfusión, que si habíamos cambiado algún circuito, que si habíamos hecho alguna cosa, el uso de alguna solución adicional, que quedamos, etcétera. Siempre como buscando pues la causa. Afortunadamente los protocolos en las clínicas pues no se cambian a menos de que sea un consenso, ¿cierto?, entre perfusión, anestesia y cirugía. Y cuando nos volvimos a revisar esos pacientes, esos 3 o 4 pacientes que tuvimos seguidos, nos encontramos con todo esto que está aquí escrito. Muchos tenían antecedentes neurológicos previos, muchos dos de ellos eran una reoperación, todos estaban por encima de los 70 años. Entonces es importante no siempre pues darse golpes de pecho, sino que también saber que existen otros factores que pueden conllevar estas complicaciones. Entonces existen 2 tipos de complicaciones, una difusión neurológica permanente, y aquí encontramos la muerte cerebral o el infarto no letal, esto asociado siempre a embolismo aéreo o partículas, y el otro estaba la disfunción neurológica temporal. Aquí encontramos el deterioro intelectual nuevo, el delirium, la agitación y la confusión. Y por eso aquí
pongo aquí una inadecuada, entre comillas, protección cerebral, haciendo referencia básicamente a este otro factor que no depende de nosotros, sino del tipo de pacientes que llegan a cirugía. Por otro lado, está esto, ya les había mencionado a ustedes, la hipotermia. Hay un estudio, este estudio es muy viejo, donde se habla pues que bajando la temperatura de los pacientes, asimismo se disminuye el consumo de oxígeno y básicamente cuando estamos cerca de los 18 o 20 grados, se para casi un 80% metabolismo. Entonces, esto, a pesar de que es una herramienta que nos puede ayudar en esa parte, ¿cierto?, para proteger el cerebro, pues no solamente hay que tener en cuenta, mejor dicho, dos cosas. Uno, el consumo cerebral de oxígeno y por otro lado, el flujo cerebral. Pero si a esto les asociamos la hipotermia, estos dos factores van a responder de una manera completamente diferente dependiendo del manejo que le estemos haciendo. Y aquí también salen o pueden salir muchísimas estrategias, por ejemplo, el manejo de gases en hipotermia. Entonces, recordemos que el flujo cerebral depende del consumo cerebral de oxígeno, de la presión de CO2, del hematocrito, de la presión arterial media y, por supuesto, aquí sabemos que la vasoconstricción hace o tiene un papel importante asociado a la temperatura. Recordemos que el cerebro tiene una tasa metabólica 7 veces mayor que cualquier órgano que nosotros tengamos en nuestro organismo. Entonces, muchas cosas funcionan de esta forma. Esa tablita la saqué la vez pasada. Yo intentaba sacar de dónde la fuente, pero realmente es lo que nosotros tenemos en todos los libros, ¿no? Sino que no pude dejar aquí la referencia del libro. Pero eso es lo que ocurre con la hipotermia y qué pasa con la tasa metabólica cuando cae la temperatura. Y ese es el tiempo de seguridad que podríamos tener, según los estudios que se han hecho en los pacientes con arresto circulatorio hipotérmico, por ejemplo, que dependiendo si estamos por debajo de 20 grados, podemos tener temperaturas o tiempo, perdón, de operación entre 20, 25, 30 minutos. Les habían comentado pues que este es un enfoque multidisciplinario, así como existe el Heart Team o también debería existir una Aorta Team. Y aquí están jugando tres integrantes. El primero, pues cirugía. Esto no tiene nada que ver con cuál es importante o menos importante, simplemente me salió así. El cirujano, además de todo lo que hace, por supuesto, el reimplante de vasos comprometidos es una de sus obligaciones dentro de cirugía, por supuesto, el control de la hemostasia, el control de los tejidos nativos. Él es el que define qué tipo de perfusión cerebral hacer, si va a ser intermitente, si va a ser selectiva, retrógrada, anterógrada, etcétera, o si va a ser regional. El perfusionista, a pesar de todo lo que hace, además de todo lo que hace, perdón, pues debe manejar la estrategia de manejo ácido básico, la hipotermia sistémica, el control de temperaturas. Aquí estamos hablando pues de los gradientes de temperatura que hay que manejar, el uso de hemoderivados, por supuesto técnicas de ahorro sanguíneo y el control de los flujos aislados, sobre todo cuando hacemos perfusiones en regionales. El control del tiempo de paro circulatorio, el recalentamiento en caso de arresto circulatorio hipotérmico. Y anestesia, además de todo lo que hacen, pues por supuesto controlar el control de las variables hemodinámicas, el enfriamiento del paciente externo, cuando usamos pues estos cascos de fríos, etcétera. En algunos sitios los hacen, en otros no. Algunos dicen que les va bien mejor, otros que no lo utilizan, etcétera. Esto simplemente es lo que yo menciono, lo que he encontrado, no porque realmente tenga que hacerse de esta manera. El monitoreo neurológico y cuando hay intervenciones en algunos pacientes que tienen compromiso torácico o aorta abdominal, de angélico cefalorraquídeo, y la neuroprotección farmacológica, que también obviamente tiene muchas discusiones. Ese es un equipo que debe funcionar muy bien. Yo soy un fan de este equipo de básquetbol, el Larry Bird, que es un clásico, pero básicamente es eso. O sea, esto que tenemos acá debe convertirse en un equipo ganador y para eso la comunicación pues es importante y que este tecnomio debe funcionar completamente aceitado. Dentro de las técnicas, y ya vamos a hablar de ellas, aquí está el primero, que era el arresto circulatorio hipotérmico profundo, en sus siglas en inglés, ¿cierto? Entre comillas nos dicen que es el más simple. El más simple de hacer porque solamente es bajar temperatura. Pero sé que es el que más complicaciones asociadas a sangrado tiene por toda la alteración enzimática y compromiso de la cascada de la coagulación. Y tenemos esto. Dice que no requiere, entre comillas, no me olvidé poner las técnicas avanzadas de perfusión, pero realmente sí, existen muchas cosas que hay que pararle bola. Es decir, un arresto circulatorio hipotérmico no es una cirugía sin bomba, ni tampoco es una coronaria de un solo vaso. Requiere también, pues, obviamente, todo lo que está a nuestro alcance para prevenir émbolos gaseosos con los cambios de temperatura. El enfriamiento que les había mencionado con gradientes no mayores a 10 grados centígrados, preferiblemente 5 grados centígrados desde el punto de vista de monitoreo que tengamos, ¿cierto? Esto es lo que nos encontramos después de tener
pinzamientos pues, en el arresto circulatorio hipotérmico, y habrá cosas que tengamos que hacer los perfusionistas para evitar que esto se rebose, pues. Monitoreo de temperaturas, nasofaringia, rectal, el de retorno venoso, de la salida arterial, etcétera, dependiendo de lo que tengan en cada clínica. Y una cosa muy importante aquí, y quiero hacer mucho énfasis en esto, y lo más valioso que podemos tener nosotros como perfusionistas es esto, es el monitoreo de la, de metabolismo cerebral. Y básicamente una de las herramientas que nosotros tenemos es el NIRS. El NIRS es una herramienta para medir metabolismo del flujo cerebral, y también en algunos pacientes se utilizan esos parches, pues. Ahorita les pongo un par de ejemplos. A nivel de tejidos, por ejemplo, lo ponen algunos pacientes dependiendo del tamaño, si son pediátricos adultos, en el abdomen, en la espalda, etcétera, en las rodillas, en los pies, para ver cómo está comportándose el paciente desde este punto de vista. La porción cerebral retrógrada se hace una coagulación de la vena cava superior. Aquí tenemos la imagen. La infusión de sangre de esta manera, arterializada, por supuesto, se hace de forma retrógrada, como lo dice la técnica. Es una técnica donde deberemos manejar flujos y presiones de entre 200 a 400 mililitros por minuto. Pero aquí es muy importante tener un punto de referencia de monitoreo, sobre todo, y que nos ayuda desde el punto de vista neurológico de los pacientes, y es tener una PVC entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Como estamos dando flujo retrógrado al cerebro, muchas veces si nos pasamos o ponemos un flujo muy alto o las presiones se incrementan, podemos tener problemas de edema cerebral, por ejemplo, que puede ocurrir, ¿cierto? Asociado pues a esta técnica. Los beneficios teóricos de utilizar esta técnica está el flushing, o sea, el lavado de material embólico, el mantenimiento de la hipotermia cerebral, porque le estamos dando finalmente un flujo continuo, y de esta manera apoyamos el metabolismo cerebral previendo pues, el flujo sanguíneo durante el arresto. Hay diferentes tamaños de cánulas, dependiendo, como les digo, si se hace una canulación, pueden utilizar una cánula pediátrica o pueden utilizar del tamaño, dependiendo de los tamaños, de BENS incluso. La perfusión cerebral anterior selectiva, esta técnica, pues el primer cirujano que utilizó fue el doctor Divaki, y fue en un aneurisma, una reparación de un aneurisma. Aquí tenemos una canulación que está haciendo aquí este cirujano con un injerto, ¿cierto? Y en este caso las canulaciones se pueden considerar de manera bilateral, canulando en la opción de la inominada y la carótida izquierda, o unilateral, como en este caso, canulando en la arteria axilar derecha con un injerto generalmente. Generalmente digo de 8 milímetros, pues. El monitoreo neurológico que les mencionaba a ustedes hace un momento debe hacerse de una manera basal, es decir, antes de que el paciente se pongan fármacos, vasoconstrictores y todas estas cosas, donde la medición basal, que generalmente está en un nivel por encima de 60, no quiere decir que eso es un valor absoluto, que como vemos el ejemplo del basal de este paciente era de 61 y aquí teníamos un valor basal de 74, ¿cierto? Si a veces se hace somático, se hace cerebral, o si se hacen dos lados cerebrales, etcétera. Estos son los partes que les digo que se pueden poner en la frente para flujo cerebral, o en la espalda para ver el flujo somático, para ver la perfusión renal, por ejemplo. Y lo más importante de esto no son los valores, sino saber interpretar la variación de estos valores. Es decir, que si tenemos una medición de 74, bueno, de 60 en este caso, y tenemos una caída por debajo del 20% de este valor, que correspondería más o menos a por debajo de 50, entonces en este caso sí tendríamos que tener una advertencia de que algo está pasando, de alguna manera la perfusión no está llegando como debe ser, y pues tendríamos que revisar cuál es la estrategia de lo que está ocurriendo en ese momento. Por supuesto, ocurren cambios en el arresto circulatorio hipotérmico, y es una herramienta pues invaluable. Aquí la vemos, los parches que de acuerdo al tamaño también podemos utilizar en población pediátrica. Las desventajas de la perfusión cerebral anterior selectiva es el riesgo de introducir aire o émbolos ateroscleróticos, y por supuesto saturar el campo operatorio con todas las cánulas adicionales que podemos utilizar en cirugía. Cuando hablamos de presiones y flujos en la perfusión cerebral selectiva, así como hacíamos en la retrógrada de ver una PVC entre 15 y 25, en la perfusión cerebral anterior selectiva debemos mantener flujos de bomba entre 10 a 15 mililitros kilo. Esto no quiere decir que esto sea una receta de cocina, es decir, si tenemos un paciente con 8, con 7, con 5 incluso mililitros kilo de flujo y tenemos una adecuada monitorización de NIRS, por ejemplo, con eso es suficiente. La otra recomendación que hacen en cirugía es que la presión arterial media idealmente debería estar por encima de 50 milímetros de mercurio, tampoco como un valor pues, de referencia que tenga que conseguirse,
siempre apoyándonos en el resto de monitoreos que tenemos. Cuando hablamos de perfusión cerebral selectiva, surgía la duda de si se podría hacer en, digamos, una perfusión selectiva unilateral o bilateral, teniendo en cuenta que el 2% de los pacientes tiene una interrupción anatómica del polígono de Willis. Entonces, de lo que hemos encontrado es que los datos clínicos y modelos animales no hay diferencia estadística ni con flujo uni o bilateral, y que por esa razón pues no hay indicación precisa de hacerlo de esa manera. Entre más cánulas, igualmente para el cirujano también es complicado. El arresto circulatorio hipotémico moderado es cuando hacemos perfusión cerebral, perfusión regional, ¿cierto? Selectiva, cuando hacemos perfusión hacia mesenterio, por ejemplo, y hacemos anterora y retrógrada, etcétera, lo que estemos haciendo a través de los injertos que se están poniendo. El concepto de esto es que esa parada total, en vez de llevarle un arresto circulatorio hipotérmico completo, ¿cierto? Profundo, podemos manejar temperaturas diferentes y no bajar a los pacientes a más de 25 o 26 grados centígrados. Ahorita voy a escribir un par de técnicas. Esto hace parte de una referencia de un cirujano colombiano que empezó a hacer en la clínica en Cardioide de Medellín. El objetivo es proporcionar protección visceral al músculo esquelético de la médula espinal mediante la supresión metabólica. Y lo que les mencionaba ahorita, los gradientes de temperatura que se manejan, perdón, los valores de temperatura que se manejan en ese tipo de abordajes van entre 25 y 30 grados centígrados. Por supuesto, entre más temperatura tengamos un paciente va a ser mucho más fácil el recalentamiento, y por esta razón es que el paciente tiene menores tiempos de perfusión, de bomba, mejor dicho. Permite arrestos cortos, ¿cierto? Y obviamente esa experiencia va a ser dependiendo de cada centro. Dentro de las estrategias de perfusión, aquí mencionaba, ya voy a terminar, me quedan como 3 diapositivas. Existe esta, que es una perfusión regional selectiva, ¿cierto? Eso es un ejemplo que publicaron en Perfusion hace un par de años, con Phil Fernández, que es un perfusionista que nos ha visitado aquí en Colombia un par de veces, y aquí básicamente lo que describen es que hacen tienen diferentes puertos de perfusión. Aquí tenemos, por ejemplo, la arteria axilar a través del arco aórtico y en la raíz aórtica. Obviamente todos con un rodillo, en este caso, porque tienen rodillo adicionales, y un rodillo y una temperatura diferente para cada. Obviamente no podemos, cuando queremos hacer perfusión cerebral, perfusión mesentérica, tanto el flujo como la temperatura va a ser diferente cuando hacemos perfusión hacia abajo. En esto, hace un par de días, hicieron un evento muy similar a esto, los colegas españoles, y habían unos ejemplos fantásticos de cómo hacían ellos. No recuerdo el hospital donde lo hicieron, o la perfusionista que habló de él, habló construyó perfectamente un esqueleto pues, de tuberías, a ver, y explicaba a qué vaso o cómo lo hacían durante la bomba. Muy interesante. Yo no tuve experiencia utilizando bombas de rodillo para hacer perfusión selectiva. Yo lo que hice, y lo aprendí pues básicamente por esa experiencia que hicieron en la clínica Cardioide de Medellín y con nuestra colega Daniel Otálvaro, que yo sé que ustedes la conocen, y con el doctor, el cirujano, el doctor Juan Santiago Jaramillo. Lo que hacen básicamente es esto. A mí me parece que facilita muchísimo o simplifica mucho la construcción del circuito. Lo que se agrega básicamente es un conector, ¿cierto? Para generar estas perfusiones cuando lo hacemos en las carótidas o cuando hacemos una perfusión, dependiendo pues de las cánulas que utilice el cirujano, ¿cierto? Y en este caso, cuando describieron este artículo, ellos utilizaban un tubo orotraqueal a través del injerto, ¿cierto? Del arco aórtico para hacer perfusión en aorta descendente. Con el tiempo él cambió esto y hoy en día también lo hace muy bien, y lo han referido en otros estudios, y en vez de utilizar un tubo traqueado utilizan una sonda Foley. Les voy a mostrar un par de imágenes, y lo hacemos con una centrífuga. Entonces básicamente los flujos, a pesar de que se derivan tanto para este segmento de la tubería y a través del arco aórtico, los resultados personalmente eran muy muy buenos, hablando pues de algunas mediciones de metabolismo como lactato y etcétera, y obviamente los tiempos de sangrado. Este es cuando hablaba de planeación, este es un diagrama de lo que yo tenía, de qué insumos necesitaba para cada cirugía. Tenía ya construido mi esquelético también de la tubería, ¿cierto? Necesitaba, y lo que les mencionaba a ustedes hace un rato, dependiendo de las técnicas que utiliza el cirujano, entre más cánulas, obviamente el campo quirúrgico va a quedar más abultado. Por supuesto, son importantes los conectores
Colúber y de 1/4 para cuando ponemos cánulas de perfusión, ya sea anterora o retrógrada, y le ayudas de yes, ya sea 1/4 o de 3/8, o las yes cojas que nosotros hacíamos, como en este caso, por ejemplo, 3/8, 3/8, 1/4, para poner otro tipo de canulaciones. Aquí tenemos en la misma imagen, tenemos el oxigenador con una tubería de 3/8, con una Y de 3/8 por todos lados, y hacíamos poníamos una tubería de 3/8 y teníamos un conector de 3/8 y 1/4, que es la que poníamos en la sonda vesical a través del injerto, y de otro punto tenemos una conexión con una Y coja, que lo llamamos así, 3/4, 3/4, 1/4, 3/8, 3/8, 1/4, perdón, para hacer retrógrada en caso que tendríamos que hacer retrógrada. Y a veces podemos poner una adicional aquí para poner una granulación en el tronco. Entonces, esto, como les digo, depende de la planeación. Obviamente, esto se habla antes con el cirujano para ver cómo se construye el esqueleto, pues, de las tuberías y circuito completamente, y en qué momento se van a cambiar las pinzas o lo que esté pinzado en ese momento para dar bomba. Esas son algunas imágenes. Aquí estaba el cirujano, como les digo, conectando. Miren, aquí sale la conexión que va con la sonda vesical, y eso es lo que construimos para el resto del circuito. Él hacía prácticamente una canulación percutánea y lo ponía directamente sobre la inominada, dependiendo de qué tan comprometido estaba el arco aórtico. Aquí tenemos la tubería, el circuito que va unido a una sonda vesical, que es la que pasaba a través del injerto, y luego cuando reconstruida completamente, si aquí lo ven en esta otra imagen, esta imagen va antes que esta, ¿cierto? Y aquí avanzaba las otras cánulas para hacer perfusión cerebral anterior y retrógrada. Ustedes ven en esta imagen, ante esta y esta, aquí ya abordó incluso a través del injerto desde otro punto para continuar, pues, esa técnica. Pareció, como les digo, muy, muy interesante. Entonces existen, dentro de la evidencia que hay ahorita, esto salió también en seminars de anestesia vascular y carotorácica, de los pros y los contras de este tipo de estrategias de arresto circulatorio hipotérmico total versus ESO más retrógrada o ESO con selectiva anterógrada, etcétera. Aquí los pueden encontrar perfectamente. Todos hablan de tiempos, en unos con más tiempo, otros con menor tiempo. Sin embargo, yo quiero comentar esto, que los casos que hice fue con arresto circulatorio hipotérmico moderado y perfusión cerebral anterograda, y lo que encontré en estos casos era que los pacientes tenían un lactato mucho menor, los tiempos de bomba eran más cortos, y por supuesto la diuresis, que era todos los índices que nosotros veíamos en cirugía, también tenía unas cosas importantes, pues, desde el punto de vista de recuperación en el postoperatorio inmediato. Y a pesar de que ahorita no hay un consenso de cuál es la mejor técnica o el método, obviamente en los centros que hacen muchísimo volumen emplean diferentes técnicas, obviamente porque también va a depender de la experticia que tenga cada cirujano. Algunos probablemente harán arresto circulatorio hipotérmico ya, y otros que tengan la necesidad de complicarse un poco más desde el punto de vista técnico, pues harán ese tipo de abordajes, por ejemplo, con arresto circulatorio hipotérmico moderado y perfusión cerebral anterior o retrógrada al tiempo, etc. En estos análisis, pues, de la literatura salen siempre dos temas recurrentes. Uno, y es que una forma conjunta de protección cerebral, ya sea anterograda o retrógrada, es superior a hacerlo. Los resultados son mejores haciendo esto que haciendo arresto circulatorio hipotérmico. Y entre estas dos técnicas, la perfusión cerebral selectiva reduce significativamente, la incidencia de disfunción neurológica temporal. Sin embargo, como les digo, esto depende, pues, del centro y la experiencia de cada uno. Dentro de lo que yo hacía en cirugía, dentro de los protocolos de purga del circuito, neuroprotección farmacológica en arresto circulatorio hipotérmico, está esto. La purga, el uso de manitol, la heparina, a veces ponía sulfato de magnesio, el bicarbonato, no siempre, simplemente básicamente en los pacientes para contrarrestar, digamos, el manejo en hipotermia, y cuando hacíamos Zetabuf en cirugía. Esta es una sugerencia también, propofol con bolos antes del arresto circulatorio, antes del pinzamiento, 200 miligramos, fenitoína 15 miligramos por kilo. Esto no lo he corregido, no son 30, son 15. Bolos de metilprednisolona, aunque todo esto no tenga evidencia que supere o que me diga a mí que el paciente no va a tener más problemas, esto puede ocurrir, o se puede utilizar.
bolos de manitol y bicarbonato, como les digo, sobre todo con el calentamiento por toda esta respuesta fisiopatológica de la bomba. El Zetabuf, el Cell Saver mandatorio, ¿sí? En algunos casos considerar, obviamente, usos de dispositivos de remoción de mediadores inflamatorios. Y el NIRS, que es una estrategia fundamental, pienso yo, y que deberíamos hacerlo en todos los pacientes y en todos los casos para ver cómo está respondiendo el paciente frente a las estrategias que hemos hecho. Dentro de las acciones protectoras que tenemos en cirugía, además de todo lo que les he contado, en ese tipo de pacientes, mantener controles glicémicos por debajo de 180. Ojo con la modulación, a pesar de que hay menor viscosidad, menor viscosidad, mejor flujo. A pesar de esto, recordemos todo lo que puede ocurrir con la falla renal asociada a la misma. El manejo de gases alfa-stat, si es posible, paquetes fríos en la cabeza con el casco el helmet que le llaman, que va conectado al intercambiador, y evitar el sobrecalentamiento para evitar pues problemas de embolismo gaseoso. Un gradiente no mayor a 10 grados, idealmente 5 grados cuando hacemos arresto circulatorio hipotérmico. Y la neuroprotección farmacológica. Esto digamos como acciones protectoras. Hay protocolos que yo les puedo compartir de lo que hacía en ese tipo de intervenciones, sobre todo en arresto circulatorio hipotérmico, en tromboendarterectomía pulmonar, por ejemplo, ¿cierto? Y en últimas, este es un campo de golf que existe en la India, que es el Royal Calcutta Golf Club, y hay una ley, una regla, que desde que se estableció este campo en 1892 dice que el jugador que vaya a pegarla o utilizar la bola debe usarla o debe disparar o darle pues con el balito. Yo no juego golf, no me gusta mucho, pero tiene que hacerlo donde el mico, donde este muñequito lo deje. ¿Por qué sale esta regla? Porque en este campo de golf está lleno de macacos. Y pues los macacos se meten en el campo de golf, cogen las pelotas, se las llevan y pues desafortunadamente y afortunadamente para otros jugadores, pues el que le toma la pelotica tendrá que usarla o jugarla a partir donde el mico la suelte. Entonces, esto no es más para hacer una analogía de lo que usted haga en cirugía, es acomodarse los recursos a la logística de su centro quirúrgico y por supuesto pedir ayuda. Hay gente que tiene muchísima más experiencia, que ha hecho otras técnicas fuera de lo que hemos hecho acá. Hay una tecnología que se está innovando. Afortunadamente existen muchos laboratorios que están trabajando en eso, que nos siguen en cuenta nosotros para trabajar en ese tipo de pacientes. Y recordemos que hay dos tipos de perfusionistas. Es una máxima que aprendí en la Universidad CES, a la que pertenezco y me gradué. Es que hay dos tipos de perfusionistas, que no le ha pasado nada malo y al que le va a pasar. Entonces, por supuesto, hay que estar preparados para todo esto. Y esta es una frase de Oscar Wilde que dice que todo al final debería estar bien. Y si no está bien es porque no es el final. Entonces, adelante, ánimo. Quedamos aquí atentos a las preguntas. Este es mi correo personal. Este es un perfil que tengo en Instagram, por si acaso quieren echarle un vistazo de las cosas que hablamos acá, cuando son un par de temas diferentes. Muchas gracias por su atención. Es un mapa pues de cómo se dice hermano en Latinoamérica. Muchas gracias a los caras brasileños que están aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Alex. Un gusto. Te dejo con Roxana para las preguntas. Okay. Hola, buenas noches. Aquí tenemos una pregunta interesante que dice que el paciente con aneurisma gigante de raíz de la aorta que previo a la cirugía hace un paro circulatorio, ¿qué tipo de canulación recomiendas? ¿Central por esternotomía o periférica, o sea, femoral, por ejemplo, durante la emergencia? Muchas gracias, Javier, por la interesante pregunta. Javier. Sí, Javi, muchas gracias. Saludos Javier a Costa Segura Rica. nos hizo la pregunta. Sí, ahí mandó el varillazo ahí en la cabeza. Javier, no, mira, eso depende básicamente de la situación en la que se encuentren. Obviamente, muchos de los pacientes en arresto circulatorio, en parada circulatoria, hacer una canulación periférica es muy compleja. En los centros, alguna vez hemos intentado incluso hacer ECMO en ese tipo de situaciones. Sabemos lo que puede costar hacer un tipo de canulación como estas y básicamente va a depender de la pericia y la experticia del cirujano que esté haciendo el procedimiento. Idealmente se debería hacer en este tipo de abordajes cuando el paciente está controlado por vía periférica, es lo recomendable, pero como te digo, esas situaciones pueden ser apremiantes y en esos casos considerar, además de todo lo que está pasando, pues todas las técnicas de ahorro sanguíneo que podemos tener, porque si tenemos un compromiso de la aorta abdominal, probablemente la aorta torácica también tenga compromiso.
No he tenido ningún caso así. Te lo digo desde el punto de vista de abordaje en lo que he tenido, en lo que hemos hecho con ECMO en arresto circulatorio, en parada circulatoria, mejor dicho, y es complejo, es muy complejo que no un paciente así. Si hay alguno aquí que pueda compartir la experiencia, bienvenidos. Ok. Mira, acá tenemos otra pregunta de Néstor Parra, que dice que en cuanto a la cardioprotección en un arresto circulatorio hipotérmico, ¿en qué momento administrar la cardioplegia? ¿Esperar que fibrile o esperar que la temperatura o la... Y Perdón, eso se perdió. es una pregunta súper Sí. importante. Mira, a pesar de que a nosotros nos dicen que el paciente a los 28 grados empieza a fibrilar, yo he tenido casos de pacientes, tuve pacientes que llegábamos a 22 y 23 y no habíamos hecho eso. Entonces, depende, como te digo, también de lo que planee el equipo quirúrgico desde el inicio. Muchas veces la cardioplegia que usábamos era custodiol y lo usábamos cuando el paciente llegaba a 23, 24 grados en caso de que el paciente no fibrilara todavía. Y lo hacíamos como técnica de, pues como de rescate en este tipo de pacientes. No siempre, pero eso podía ocurrir. Muy bien. No tenemos más preguntas acá en el panel. ¿Podríamos poner las preguntas del comienzo que ya preparamos? Sí, voy a ponerlo. Ya. Están, ¿cierto? Sí, ahí se ven. Ok, adelante. Ahí se las dejamos un rato. ¿No? Creo que ya tenemos las preguntas. Sí, vamos a esperar que las contesten ahora después de haber oído la conferencia y al final leemos los resultados con Alex. Ok. Seguimos dando tiempo para que contesten las preguntas. Es anónimo, son 5 y ya tenemos 58% de la audiencia que ha contestado. Seguimos dando tiempo. Listo. ¿Damos más tiempo? Sí, va por 60%. Siempre cerramos en 70%. Vamos a esperar que llegue ahí. Bueno, por mientras podríamos contestar una pregunta más que se ha generado en el chat. Alex, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Acá tenemos una pregunta que dice que ¿en qué momento recomiendas administrar la neuroprotección farmacológica? Algunas fuentes dicen que 5 minutos antes del arresto circulatorio o 2 grados antes que de la temperatura objetivo. Pues mira, eso depende del plan quirúrgico. Generalmente, y en mi experiencia, lo que hacíamos era, si el paciente íbamos a bajar a 20 grados, cuando estábamos justo antes del pinzamiento, 2 minutos antes del pinzamiento, si llegamos a temperatura objetivo, administramos estos fármacos antes de 2 minutos. Esa es mi experiencia. Y son protocolos, como te digo, que son diferentes en cada institución. Sí, es verdad que sí, ¿no? En este tema hay múltiples protocolos y depende mucho de la experiencia de cada centro, ¿no? Así es. Existen centros, por ejemplo, en Cardiovida en Medellín, hacen arresto circulatorio hipotérmico, por ejemplo, en tromboendarterectomía pulmonar, y el protocolo de ellos habla de cosas que en otros lados no hacíamos. Por ejemplo, yo no hacía, hay algunas cosas que dependiendo de donde se entrenen, hablan de hiperoxigenar, por ejemplo, antes del arresto, otros que dicen que no. Entonces, así como hay detractores y hay gente que apoya otro tipo de técnicas, eh, son los resultados. Y si a una clínica le va muy bien, tiene un buen volumen de pacientes y tiene muy buenos resultados, si su protocolo funciona, pues no hay que cambiar absolutamente nada, es lo que siempre he pensado. Sí, creo que así estamos de acuerdo. Acá hay una pregunta que dice, ¿el tíope total sódico lo reemplazaron por qué medicamento? ¿El pentotal? Sí. ¿El tiopentotal sódico lo reemplazaron por qué medicamento? Pregunta. No sabría decirte. O sea, eso como te digo son los protocolos que utilizan en cada lado. Generalmente lo que utilizan con pentotal
para relajar full los pacientes, lo cambiaban por propofol, por un lado, y por fenitoína, como para ayudar un poco en la modulación, pues, de las, ¿cómo se llama esto? En las barreras, pues, neurológicas, etcétera. Pero no, pentotal yo nunca usé, pues, en lo que yo aprendí a hacer, nunca usé pentotal. Ok. Otra pregunta de Jorge Orlando Andrade. Dice, buenas noches. ¿Recomienda algún tamaño de la Foley en cuanto se llena el balón? En la ¿Cómo con experiencia, cuánto se llena el sí, balón? no full, es decir, si la recomendación es llenarlo con 10 centímetros cúbicos, mi cirujano llenaba esa, yo creo que le ponía como entre 30 y 40 centímetros cúbicos. Lo importante era para, lo que se generaba era para no permitir el desplazamiento retrógrado cuando se hacía la perfusión. Pero lo que se utilizaba en los pacientes adultos, obviamente, sí fue en una pole adulto normal, pues no un valor específico, no un número específico. Ustedes vieron ahí, incluso el cirujano hacía una incisión a través del injerto que lleva puesto y lo avanzaba. Entonces no hay ningún problema. Ok. Acá hay otra pregunta que dice, en cuanto al manitol, ¿acaso hay una dosis máxima? No hay una dosis máxima, perdón, pero igual, así como mucha gente le gusta usar el manitol, hay mucha gente que dice que no sirve para mucho. Desde el punto de vista teórico, lo utilizamos más como para barrer mediadores de radicales libres, ¿cierto? Algunos dicen que lo usan más para que el paciente les orine, pero acordémonos de todo lo que ocurre pues, en la hipotermia y la sangre estancada en nuestro reservorio, etcétera. Básicamente es por eso, como para ayudar desde un punto de vista teórico a mejorar los resultados, usando un fármaco como manitol. Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas. Así, ¿Cómo acá, vamos con el pool? acá Llevamos, tenemos otra adelante. de parámetros gasométricos. Dice, ¿qué parámetros maneja la gasometría arterial en cuanto a la PCO2, sabiendo que es un vasodilatador cerebral? ¿Dónde está? ¿Me repites, por favor? Aquí ya lo vi. Sí. ¿Qué parámetro me da gasometría arterial en cuanto a la PCO2? Eso depende pues del tipo de técnica que tengas de gasimetría. Si haces PH-STAT o alfa-STAT, son dos técnicas diferentes y dependiendo de eso, asimismo será la valoración y el valor de referencia que tú manejes en el momento de procesar los gases. Obviamente, si tenemos un CO2 muy elevado, el comportamiento de un bombo va a ser diferente, pero como te digo, depende de la interpretación que tengamos en la técnica de gasimetría, tanto en el enfriamiento como en el calentamiento. Ok, Alex, te agradecemos muchísimo. Excelente. Ya vamos a terminar la sesión de preguntas en honor al tiempo y vamos a vamos a analizar ya las preguntas que revisamos al comienzo. Claro que sí. Ok, Alex, ¿están en pantalla? ¿Sí? ¿Se ven? Sí, ahí está. Ok. Listo. ¿La leo? ¿Va a leer la pregunta y la respuesta o la lees tú, Yo te Rosana? leo la pregunta y tú Ok, dices la respuesta. La primera. perfecto. ¿Es verdadero para la clasificación de Stanford B? La respuesta es la A, es la que el formiso es distal a la arteria subclavia. Es la clasificación de Stanford B, que corresponde a la de Bakay tipo 3 también. Ok, fue el 60% de la audiencia contestó esa pregunta. Muy bien. Vamos a la segunda. La clasificación de DBK tipo 1 tiene como origen la raíz de la aorta. ¿Verdadero o falso? Es verdadera. Estuvo muy bien también ahí Okay. la participación. El 92% de la audiencia ha estado atenta a la clase del día de Sí, hoy. no se durmieron, muy bien. Otros síndromes aórticos son La A y la C son verdaderas, es decir, la úlcera aterosclerótica penetrante y el hematoma intramural. O sea, también está correcta. ok. Número 4. Son técnicas de perfusión en cirugía de arco aórtico, excepto Excepto el cell saver, porque a pesar de que es un dispositivo que asociamos pues obviamente en ese tipo de intervenciones, las técnicas de perfusión como tal son la red circulatorio, la perfusión cerebral retrógrada, la anterógrada. Y el regional pues que no lo puse ahí, pero es la otra que es la que hablamos hoy.
Ok, seguimos entonces con la número 5. Es una herramienta para el monitoreo neurológico no invasivo. Si no invasivo, está el NIRS, por supuesto. Esa es la respuesta, es la B. NIRS. Esa sería la última que tendríamos para cerrar la sesión de preguntas de esta noche. Y Perfecto. quiero recordarle a nuestros compañeros que están conectados que hoy día fue la primera sesión y vamos a tener varias y vamos rumbo a nuestro segundo BOAR latinoamericano de perfusión. Bueno, muchas gracias por su participación. Espero que esta información que suministramos hoy aquí en este panel de educación, nuestra aula esta primera aula de este año, les sirva mucho y genere pues el estímulo para que revisen un poco más de temas y puedan presentar el BOR y puedan pasar el examen. Muchas gracias. Sí. Ok. Muchas Vivi. gracias. Muchas gracias a todos. Imperio, excelente, buenísimo. Sí, los invitamos a entrar a la página del BOR para más información sobre los exámenes de mayo y de septiembre, que es la última oportunidad que tienen los perfusionistas en ejercicio de presentar este examen. ¿Vivi? Sí, también está el blog donde siempre colocamos las salas de estudio y los temas. Y bueno, próximamente estaremos ampliando este tema, como dijimos en un principio. Se va a hablar acerca de trompa de elefante y estrategias de perfusión. Y luego teníamos planeado repetir otras salas de estudio que hicimos en el año pasado, como protección miocárdica, técnicas de alpastat y pH-stat, perfusión renal, protección de órganos, y cualquier sugerencia que tengan nos las pueden hacer llegar por la página web del board. Tiene un link al blog donde está todo colocado y ahí nos pueden dejar sus comentarios si quisieran repasar algo en específico. Gracias a todos. Karen, buenas noches. Alileni. A ustedes, buenas noches, feliz noche. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Ana, Ali, chao, Vivi, chao. Gracias, Alejandra, por tu traducción. Buenas noches.